Hola, buenos días. Soy yo otra vez. Vamos a traducir este otro video de la maestra Wheeler. Espero que les sea de mucha utilidad. Good morning, or good afternoon, or maybe it's in the middle of the night. Buenos días, buenas tardes, o quizás sea a la medianoche. Whatever it is, hope it's a good one for you. Sea cual sea el momento, pero espero que sea algún buen momento para ti o para ustedes. This week, we are just like a little tiny bit ahead, so I'm going to Esta semana estamos un poquito nada más, más adelantados. take this week and we're going to make the unit circle, Entonces me voy a tomar esta semana y voy a hacer la unidad del círculo, which is something that helps you understand what all this is doing. If it que es lo que nos ayuda a entender eh, cómo es que esto nos ayuda. confuses you too much, it's okay. All I want you to Si te confundes demasiado, está bien. do this week is follow along to make your very own unit circle. I will Yo lo único que quiero es de que me vaya siguiendo para que hagan su propia unidad del círculo. post a printout copy if you have a printer, but Voy a poner como una copia, que a lo mejor lo pueden copiar si tienen una impresora. I'm going to assume worst case scenario, you don't have a printer at home. I certainly wouldn't have growing up, so we're just going to assume. So I'm going to do it the long way, which I've never done before, but it's going to be kind of fun. Pero bueno, si no tienen una impresora, vamos a ver de la manera más larga cómo se puede hacer esto, pero va a ser divertido. Because I always have these printed out ready to glue into the Porque siempre tenía las copias listas para pegarse notebooks. en las libretas. So we're going to make our own unit circle, and then we're going to talk about the 6 Vamos a hacer nuestra propia unidad de círculo y después vamos a hablar acerca de trig functions just in part of the unit circle. de las 6 funciones trigonométricas eh, en la parte del círculo. And the reason I'm doing this is because La razón por la que estoy haciendo esto the lesson that's supposed to be this week es porque es porque la lección que se supondría debería estar esta semana really assumes that you understand degrees and radians, eh, esta unidad eh, se supone que ustedes entienden acerca de los grados y los radianes, los grados en radianes and know at least some of the 6 trig functions. y que saben por lo menos algunas de las 6 funciones trigonométricas. My audio input capture is really loud. Hold on. Disculpen mi audio y mi captura del libro es está muy fuerte. Entonces, espérame tantito. There we go. Aquí ya está. So that's our goal today, is just to make that. Entonces, nuestra meta hoy es solo hacer esto. That's all we're going to do. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Let's make it quieter. There we go. So, Vamos a hacerlo un poquito más, que se esté más callado. Aquí voy. sorry if I burst your eardrums with this. Perdón si yo te rompí los tímpanos con esto.
That's all we're going to do. Es lo que vamos a hacer. I'm not going to give you any assignment attached No te voy a dar ninguna tarea eh, pegada. to this. Your assignment is going to be to show me that you have this in your notebook somewhere. Su única tarea es que van a mostrarme que lo tienen esto en su libreta eh, en alguna parte. Okay, it should be easy. Que va a ser fácil. What you need today, what I have today, is I have some sort of lid. Lo que van a necesitar es, van a buscar algún tipo de tapa. Puede ser como de un topper o puede ser de algún recipiente de esos del que es reciclables. That is a pretty good circle. Like it's the top half. Que sea un círculo, que sea un círculo, que tenga forma circular. Basically of my notes because I'm going to write some stuff down here. But Lo vamos a poner en la parte de arriba de las notas porque voy a escribir algo abajo. we need a lid. A bowl could work. Un tazón puede ser también muy útil, un plato. A mouse pad's too big. Lo que son los mousepads de la computadora puede ser que sean muy grandes. I was going to use my mouse pad for this, but it was like... Iba a ser mi mousepad, pero era demasiado grande. Just something big. And then I'm going to color code the heck out of this. You know me. Y voy a hacer color coding o voy a hacer un color para cada parte, para diferenciar cada parte. So I have a yellow, an orange, and a green. My green Entonces ahí tengo un marcador amarillo y naranja y otro verde. is gone, so I'm using this like teal color, but whatever. Voy a usar este azul como azul lago, pero bueno, pueden ser como sea. Some sort of pen or pencil. If you Vamos a utilizar alguna clase de pluma o de lápiz. are afraid of messing up, use a pencil. If Pero si tienen miedo de echarlo a perder, pues solamente usen un lápiz. you're feeling strong and bold and brave, Si se sienten así como fuertes y valientes, pueden usar una pluma. why not use a pen? I'm gonna do both, best of both worlds. I'm gonna sketch most of my stuff with this gray pen. Voy a hacer unos sketch y la mayoría de lo que vamos a hacer con este plumón gris. And then I'll bold it in when I'm feeling braver, more brave. Y después lo voy a remarcar cuando me sienta más segura. It's fine. So first what we're gonna do is we're just gonna trace, oh, I should label this. Entonces vamos a trazar, ¿no? Y calcar. Déjeme ponerle un nombre a esto. This is 9293. It's a little Esto es 9293. bit of both, but it's Tiene un poquito de los dos, the unit circle. pero es la unidad del círculo. And you're going to reference this a lot. Y lo van a tomar como referencia o sea, muchas veces. So just make sure you understand it, please. If you Entonces, nada más asegúrense de que lo entienden. don't understand it, it's going to be okay. Si no lo entienden, va a estar bien.
but it really does help if you understand it. pero me ayuda mucho si lo entienden. All right, skip a couple lines and then we're just going to trace around. Vamos a saltarnos algunas líneas y vamos a nada más a calcarlo. Pause it. Go get your stuff. Go get the lid. Ok, entonces póngale pausa y agarra sus materiales. Come back. Draw your circle. Press play. Ok, entonces regresen y dibujen su círculo y después aprieten play. Welcome back. We have Bienvenidos de nuevo. our circle here. Aquí tenemos nuestro círculo. Best you can guess, find the middle of your circle. Entonces busquen el punto central de su círculo lo mejor que puedan. That kind of looks like the middle. We're just going to assume. Okay, so I have this kind of animation for us. Aquí tengo esta animación para nosotros. Where is it? Ah, ¿Dónde está? Aquí está. there it is. I named it wrong. Espérate, no, le puse el nombre mal. I have this animation for us. So here, this is basically going to be our final product, but all filled in Aquí está el producto final, pero todo lleno with all this information. con toda esta información. Don't stress about it yet. No se me estresen por ahorita. We, all the little boxes are going En lo que son los cuadraditos chiquitos, to be degrees, and all the todos los cuadraditos chiquitos van a ser grados circles we're going to put in the radians. y todos los círculos pequeños van a ser los radianes. Because there's some common degrees and radians that I just Porque hay algunos ángulos comunes en los radianes kind of need you to recognize. que yo quisiera que reconocieran. And then we're going to figure out what those are. So, Y juntos vamos a averiguar cuáles son esos. oh, hold on to your fraction hats. Ok, entonces aférrense a sus sombreros de fracciones. Ok. Okay. First of all, this side over here, see how there's two boxes? Primero, antes que todo, este lado por acá, ven como hay dos cuadros On that side? en ese lado. This is 0 degrees, Este es el grado cero, 0 radians. 0 radianes. And it's 360 degrees Y son 360 grados and 2 pi radians. y 2 pi radianes. I'm not going to write both of these like all the way out around the whole. Voy a escribir todo esto en los dos de estos porque Whole circle. I'm not going to do that. no lo voy a hacer. And if you print this out, you Y si lo imprimen, can just fill in the gaps as we go. solamente pueden llenarlo, llenar los espacios en blanco al mismo tiempo que lo estamos haciendo. But I wanted you to know that. And then let's come over Pero quiero que sepan esto. Entonces vengamos para acá. here. This is 180 degrees, and Estos son 180 grados. that's pi. Ese es pi.
Okay, so we should already have understood that from last lesson. Entonces ya deberíamos de entender todo esto de la lección pasada. Okay, so all the way across the circle is 180. Entonces todo el, todo el, toda la mitad del círculo es 180, Which is pi. que es pi. Okay, now bear with me. Oop, I have to come over here. Oh, perfect. Entonces espérenme, aquí vamos a estar bien, ok. Okay, this is this yellow fraction Esta fracción en amarillo is a part of the circle. es una parte del círculo. It's up here. Está arriba aquí. We have to use a little bit of fraction knowledge, but it's okay. I'll walk you through. Necesitamos usar un poquito de nuestro conocimiento de las fracciones. No se preocupe, yo los voy a ir guiando. It. Ready? Okay. So this is 180. This is pi. Entonces estos son 180 y este es pi. If I go half of that distance, Si voy a la mitad de esa distancia, how much of a pi would that be? ¿cuánto de pi sería eso? I'm hoping you said half of a pi. You're right. Espero que ustedes digan que es la mitad de pi. Y eso está bien. Now, we don't usually say half of a pi. What we No decimos usualmente que es la mitad de pi, usually say is we say pi over 2. pero lo que sí usualmente se puede decir es de que es pi sobre 2 Or 90 degrees. o 90 grados. I'm going to come back through later and highlight these ones yellow because it's going Voy a regresar y voy a remarcar esto con amarillo, to use our yellow circles. porque va a usar nuestros círculos amarillos. Um, so that's 90 degrees. I Entonces esos son 90 grados. really, I wish I had a ruler right next to me. Me gustaría tener una regla cerca de mí. That would be ideal right now. Eso sería ideal en este momento. Let me use this. Oh, here we go. Let me use this little pad of paper. Voy a usar este pedazo de cartón. Because what I kind of want to do is I want to draw through the plus. Lo que quiero hacer es que quiero dibujar a través de la cruz. Kind of light. Un poquito claro. There we go. Now I can actually see what I'm working with. Aquí está. Ahora puedo ver qué es lo que estoy haciendo. So all the way up is 90 degrees, which is pi over. Entonces todo hacia arriba son 90 grados, lo cual es pi sobre 2. Two. All right. Let's do another one. Hagamos otro. Oh, wait, we already have this one. This is 180. Ya lo tenemos. Entonces tenemos 180 grados, Which is just pi. que es solamente pi. All right. So we have 2 pi over 2 slices right now. Entonces tenemos 2 pi entre 2 rebanadas en este momento. Now I have another pi over 2 slice. Ahora tengo otra pi o 2 rebanadas. Ok. Okay.
So this is 1 pi over 2. Entonces este es un pi sobre 2, 2 pi over 2. 2 pi sobre 2, 3 pi over 2. 3 pi sobre 2. So this is 3 pi over 2. Entonces este es 3 pi sobre 2. And then this is, remember how this one was 90 degrees? Y entonces recuerdan cómo estos son 90 grados. So this is 90, 90, 90. Entonces estos son 90, 90, 90. So if I go 90 times 90, Entonces si yo hago 90 por 90, plus 90 plus 90, que diga 90 más 90, that's 270 degrees. estos serían 270 grados. Just 3 pi over 2. Entonces serían 3 pi sobre 2. And then if I do one more, Y si hago otro más, I'm back where I started again. Because voy de regreso a donde inicié. 90 and 90 and 90 and 90 is 360. Porque 4 veces 90 son 360. Which is a total of 2 pi's. Lo cual es el total de 2 pi. Perfect. I'm hoping you're still with me. Perfecto. Espero que todavía sigan conmigo. I'm gonna probably wait until that's dried to color code in. Voy a esperar un poquito a que se seque para pues empezar a colorear. I'm a little afraid right now. What I'm Tengo un poquito de miedo ahorita. gonna do is I'm gonna be smart right now, and I'm Lo que voy a hacer es que voy a ser lista y voy gonna pre-color code in a empezar a precolorear. the midway points, because next we're gonna Voy a empezar a precolorear la mitad. do. Was that what we're gonna do next? Yeah. Next we're gonna do the middle of each of these. Vamos a hacer la mitad de cada uno de estos. So I just want to pre-color that in. That's orange, by Entonces voy a precolorear cada uno de estos con este color naranja. the way. I know you can't tell because it, it looks like yellow. Y aunque parece en la pantalla que es amarillo. All right. So, okay. Now this is halfway. Entonces esta es la mitad. Here's where our fractions go. Here's halfway between 0 and 90. Es la mitad entre 0 y 90. Well, what's the halfway between 0 and 90? ¿Cuál es la mitad entre 0 y 90? That's 45. Es 45 grados. I should have made that longer. It's fine. Okay. Lo debí haber hecho más largo. Entonces, Now, this is a fourth of the way around este es un cuarto del total de la vuelta. to the 180. It takes 4 of them. Para cuando un huevo toma los 4 de ellos. Because there's this one, that one, and that one. There's 4 of them. Entonces si tomamos este y este, va a tomar los 4. So if 4 of them make up a pi, Si los 4 hacen pi, then one of them is a pi over 4. entonces uno de ellos es pi sobre 4. Okay.
So this is pi over 4. Entonces esto es pi sobre 4. I'm going to extend that one when I get a chance. Maybe I'll extend these while I'm at it. Okay. There we go. All right, next. Ok, lo que sigue es, If I have 2 of these, I've already filled this one in. si tengo dos de esto, yo eh, ya habré pues coloreado todo esto. This is 90 degrees, which is pi Este es 90 grados, lo cual es over 2. pi sobre 2. Now, once again, I'm just giving you some common angle measures. Ahora, de nuevo, estoy solamente dándoles algunas medidas comunes de ángulos. Because I want you to have this paper filled out Así como quiero que vayan llenando este papel for later reference. para tenerlo como referencia en el futuro. My high school, what was it? Pre-calc teacher made Y maestro de precálculo en la preparatoria us memorize these and do a test. nos hizo memorizar esto e hizo un examen. I think yours next year might too. Yo creo que su examen va a ser la próxima semana. But you know what? Puede ser. That's what I did. Because you'll understand it a year ahead. That's so not yellow, different than the orange. No se nota mucho la diferencia de este amarillo con el naranja. I love my mild liners. Me encantan mis estilógrafos, But I need those to look different. pero necesito estos para que se vean un poco diferentes. It's fine. Okay. So we've already done this one. Let's do the next. Okay. Entonces hagamos este otro y después hacemos el siguiente. Now I have 3 of them. Ahora tengo 3 de estos. Okay. If I have 3 45-degree angles, Y tengo 3 ángulos de 45 grados. that's 45, 45, and 45, which Esto es 45 más 45 y 45, lo cual da un total de is 135. 135 grados. And that's 3 pi over 4s. Y eso sería 3 pi sobre 4. 3 pi over 4s. Okay. Still with me? If not, again, it's okay, I promise. Ok, sigue All conmigo. right, one more gets me to 180. Ok. Otro más me haría llegar a los 180 grados. One more is 5. Now Y uno más es 5. I have 5 pi's over 4. Ahora tengo 5 pi sobre 4. And that's 45 more than 180 was. So that's 120. Y esto sería 45 más que 180. Entonces serían 125 grados. 5. No, that's 225. Perdón, son 225. I'm doing this by memory, by the way. That's how Estoy haciendo esto de memoria. much I understand it now. I didn't used to. Okay. One more gets us where we started again, or we're at the bottom again. That's 270. We're good. Entonces hacemos otro más y esto nos hace llegar a los 270 grados. Nos vamos bien. And then this one is going to be 7 pi's over 4. Y esto va a ser 7 pi sobre 4. See how I have 7?
1, 2, 3, C, I, O, 7, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Which is 45 more than 270. Que son 45 más, que son 270. I think it's 315. Van a ser 315, creo. If I add 45 to that, that's 360, so I'm good. Si suma 45 a eso me va a dar 360. Entonces quiere decir que voy bien. Okay, that gets us all the way around the circle. Esto se ve que es darle toda la vuelta al círculo. I'm going to go back in and I'm going to attach these again. Voy a regresar y voy a pegar estos aquí. Where did that pack of paper just go? Donde está el bonche de papeles. Parece que desaparecieron. These ones I might do with like a long dotted line. Lo que voy a hacer es una línea punteada Because I want you to see that they're different. para que vean cuál es la diferencia. But they're all in the same category. They're all pies over 4. Pero todos están en una categoría. Todos son pies sobre 4. Where's the middle way? Out of way. Empiezan a construirlos. That's fine, I don't care. Está bien. Muy bien, muy bien. Okay, we're cutting up our pizza. Parece como si estuviéramos cortando nuestra pizza. Next I'm going to use a green Ahora voy a hacer un poco de verde. circle over here, but I kind of have this like teal color, so we're going to do the midway, kind of the midway. Vamos a hacerlo a la mitad. We're going to do thirds of the way around. Vamos a hacer 3 tercios de toda la vuelta al círculo. I'm eyeballing it. I'm just doing the second line above and the second line below, but it really will depend on where your circle is. We're going to do these. Estoy haciendo una segunda línea en cada uno, pero depende de dónde está su círculo. Ones. All of these? Maybe. Okay. Here we go. This is 1/6 Esto sería un sexto, of the way to pi. un sexto de pi. Okay. See that? How that makes, there's 6 of them. Esto es lo que haría 6 de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. So this is a pi over 6. Entonces esto es pi sobre 6. Now, I do this math by saying, okay, Voy a hacer estas cuentas y voy a hacer, ok, if it's 180 and there's broken into 6 parts, that's 30 si son 180 grados y lo estoy partiendo en 6 partes iguales, sería 30 grados. degrees. But you can also do it using the 90. 3 of these makes a 90. Pero también pueden usar el 93, que pueden ser 90 grados. Dos de It's 2 estos pi over 6. serían 2 pi sobre 6. We don't like to write 2 pi over 6. What No nos gusta escribir 2 pi sobre 6. we're going to do is we're going to actually call this pi over 3. Lo vamos a llamar solamente pi sobre 3. Because that's the same thing as 2 pi over 6. Porque es lo mismo que 2 pi sobre 6. And then 30
and 30 makes 60 degrees. Y entonces 30 y 30 eh, es igual a 60 grados. Oh, ok. Okay. I personally really wish that pi over 3 was 30 and pi over Y personalmente me encantaría que pi sobre 3 fuera 30 y pi sobre 6 6 was 60. That would make a fuera 60. lot of sense. Entonces eso tendría mucho más sentido, But they're swapped around, so don't mix them up, okay? pero están cambiados, entonces no los revuelvan, por favor, ¿ok? They're switched. Están cambiados. I guess that means do mix them up. Creo que significa que están revueltos, ¿ok? Okay, 3 of these makes 90. We're good. Entonces 3 de estos son igual a 90. ¿Vamos bien? Another one. So that was 1 pi over 6. Ok, bueno, aquí va otro. Entonces estos son un pi sobre 6, 2 pi over 6. 2 pi sobre 6, 3 pi over 6. This 3 pi sobre 6. is 4 pi over 6. Entonces este sería 4 pi sobre 6, Which is the same thing as 2 pi que es lo mismo que 2 veces pi, over 3. que es igual a 2 veces pi sobre 3. My brain went, no. Mi cerebro está como, no, a las 5 con 6 de la mañana. Pi's over 6 are down here. Pi's over 3. A 5 sobre 6 están aquí. 3 por 3 por dividido entre 3 Threes are up here. están aquí. Which is 30, 60, 90, Lo cual son 30, 60, 90, 120. 120. Okay, one more. Ok, otro más. Is 5 pi's over 6. Otro sería 5 pi sobre 6. 30, 60, 90, 120, Serían 30, 60, 90, 120, 150. 150. When I was in elementary school, Cuando estaba en la primaria, story time, es hora de cuento. might as well have it like a normal class, right? I sucked at multiplying by 3. Era muy mala multiplicando por 3. Everybody else is on times 7s. I was so stuck on 3s. Todos los demás pueden multiplicar hasta 7 y está atorada en la multiplicación en la tabla del 3. My mom one day was like, just memorize them. Mi mamá me decía, solo memorízala. I hated it. I hate memorizing things. Yo odiaba memorizar. De hecho, odio memorizar cosas. Okay, how many circles do I have now? I think I have 7. So this is 7 pi over 6. Entonces, creo que tengo 7. Entonces sería 7 pi sobre 6. Which is, let's see, 150, 180, 210. Lo cual sería 150, 180, 210. Okay. 7 pi over 6. This is Entonces sería 7 pi sobre 6. 8 pi over 6, which we Entonces aquí serían 8 pi sobre 6. simplify to 4 pi over 3. Lo simplificamos a 4 pi sobre 3. Which is 2, let's see, 210, 240. Lo cual sería 10 a 40.
Notice that I'm skipping the orange ones when I'm counting Dese cuenta que estoy brincándome los naranjas porque estoy contando, by threes. estoy contando eh, de tres en tres. Um, by 30s, I guess. I already have that one. En mis treintas. Aquí. Y yo tengo aquí esta, de hecho. Okay. So if that's 4 pi over 3. Si es, entonces si es 4pi sobre 3, This would be 5 pi over 3. entonces esto sería 5pi sobre 3 Or 10 pi over 6. o 10pi sobre 6 es lo mismo. Same thing. 240, 270, 240, 270, 300. 300. So this should be 330. Entonces esto sería 330, Which is one more. que es uno más. 11 pi over 6. 11 pis sobre 6. So I'm just going around the circle and I'm counting. Entonces voy alrededor del círculo y voy contando. That's all I'm doing. Eso es lo que estoy haciendo. Why am I going that way? Which seems like it's cheating a little bit, but that's exactly what's Que es como hacer un poco de trampa happening here. de lo que está pasando. Not cheating, just counting. Solo no estoy haciendo trampa, solo estoy contando. ¿Ok? Okay, let me take my missing notepad. I keep throwing Déjame tomar mi libretita perdida. it over there. Que sigo nomás aventándola por ahí. And I'm just going to connect these ones through the middle circle with Voy a conectar estos dos por el medio del círculo. like a shorter dotted line. And the only Como reason I'm doing that is una pequeña línea. Y la razón por la que estoy haciendo esto es porque I just want you to see that these things are connected in different ways. por lo que estoy haciendo esto es porque quiero que vean que estas líneas están conectadas. Estas cosas están conectadas en diferentes formas. So I'm going to connect the pi's over 6. Voy a conectar los pis sobre 6 with a dotted line. con una línea punteada. And I'm going to connect the pi's over... Oh, did I miss one? No, it's just right here. Voy a conectar los pis. Oh, creo que me perdí de esta. Ah, no, aquí está. I'm going to connect the pi's over 3 with like a... Voy a conectar los pis que están sobre maybe like super dot. esto que parece un super perro. It's a super dot. Super dot. It's super dotty. Es un papá tonto, un papá ahora. Ow. I, first of all, probably shouldn't sing while I'm doing this because it's on YouTube now. Second of all, if I was super cool YouTuber, I would like fast forward this part of the video. Yo no debería cantar esto porque todo está en YouTube, está en YouTube. Pero si fuera una youtuber, yo adelantaría esta parte del video, lo haría que se fuera más rápido. Bueno, eso creo. Like it'd be like, all right. Que sería así como una ardillita. So this is super sketchy looking compared to my other one. Like look Este se ve un poquito más sucio comparado con el otro. at my original. Let me go back. Vamos a ver a lo que es el dibujo original.
I would Vamos too. a regresar. Okay, look at my original. How the dots are. It's a little bit different, but it's fine. It's okay. En el original es un poquito diferente, pero está bien. I'm hoping you use something light. If you didn't, it's okay. But I'm hoping you use something light because we're going to fill in some more information on this later. Lo estamos haciendo de una manera más en sucio porque quiero que vamos a ponerle más información un poco más tarde. But our goals today are to make the unit circle. Nuestras metas hoy son hacer la unidad del círculo, Do some, not backlogging, do some information about just this first section of it. hacer algunas notas de información de la primera sección de esto, Because, spoiler alert, next week, this section, if it's a pi over 6, it'll be the same numbers for sine, cosine, and tangent all the way around the circle. porque estos números, seno, coseno, funciones trigonométricas dentro del círculo van a ser lo mismo. Same thing with pi's over 4 or pi's over 3. Lo mismo que pi sobre 4 o pi sobre 3, Which is pretty cool, I think. lo cual va a estar padrísimo, creo. We're going to get there next week. So Vamos a llegar ahí la semana que entre. what we're going to do today, though, is we have this Lo que vamos a hacer ahora es que tenemos esto. done. We're going to label some of the parts of it. Vamos a ponerle algunas etiquetas en algunas partes de aquí. And then we're going to do a sine, cosine, and tangent for Y vamos a hacer un seno, coseno y tangente just these 5. para estos 5. That's all we're going to do today. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. All right, so let me switch just back to my pictures because I think Voy a regresar a lo que son mis dibujos porque with this. creo que There we estamos bien go. con esto. All right, let's label some parts. Oh no, I want to show you something else cool. Antes de etiquetar algunas partes les voy a mostrar que está muy padre. Okay, this is something I've. Oh no, it's gone. No, creo que ya no está. Maybe it's there right now. There we go. Ahí está. Okay, so what we're gonna do is we're gonna take our normal graph Vamos a tomar nuestra gráfica normal and our unit circle, and in our minds y nuestra unidad de círculo y en nuestras mentes y nuestra imaginación vamos a juntarlos. we're gonna push it together. Vamos a hacerlo juntos. Okay, so normal graph, unit circle. Entonces está una gráfica normal y nuestra unidad de círculo. We're gonna overlay them. Vamos a juntarlos That way the unit circle is on top en esta forma y nuestra unidad de círculo está arriba, of a graph. encima de lo que es la gráfica. Okay, don't go too crazy with this. Ok, entonces no se vuelvan locos con esto. Okay, so in our minds, underneath this, we have a graph. Entonces en nuestras mentes, por debajo de este círculo vamos a tener una gráfica. And we're going to explain more about what that means next week. But for Y vamos a explicar más a fondo esto la semana que entra. right now, in our unit circle, in our graph, or graph, En nuestra gráfica o gráfica we label these by quadrants. vamos a etiquetar estos en cuadrantes. Okay. If I had just like a slightly darker gray, I would make that into a graph. It's fine. So we have quadrants Entonces tenemos cuadrantes in our graph. en nuestra gráfica.
gráfica. It's called a Cartesian plane, but Esto se le llama plano cartesiano, pero you don't learn that till college, basically. So this is right here. We do a C shape. So this is entonces vamos a hacer una forma como de una C. quadrant 1. Entonces este sería cuadrante 1. And we usually use Roman numerals, which doesn't Y nosotros usamos normalmente números romanos. confuse anybody. It's fine. So quadrant 1, Entonces sería cuadrante 1. we go in a C shape. This is quadrant 2. Este es el cuadrante 2. Okay. This is quadrant 3. Este sería el cuadrante 3. Now, in Roman numerals, the Entonces recuerden que los números romanos, i's mean a 1. entonces la I, And then as we count up, we go, okay, 1 line, this is 2 lines, 3 lines. We don't do 4 lines. entonces con los números romanos empezamos con una I, dos Is, tres Is, pero al llegar al 4 no hacemos 4 líneas o 4 Is. We don't. What we do is we say it's quadrant 4. It's Lo que decimos es que es cuadrante 4. 1 before 5 is. Entonces se pone una I antes de una B, Or it's 5 minus 1. If it was 5, que sería 5 menos 1, porque la B en números romanos es el símbolo del 5 y el 1 a la izquierda significa que esa B se le quita 1 5 plus 1 would be on the other side. y si lo que lo contrario, si fuera la B primero y la I estuviera enseguida de la B sería 5 más 1, que sería igual a 6. So those are our 4 quadrants. Entonces son 4 cuadrantes. So that's going to come in handy next class. Entonces esto es lo que va a venir así, fácilmente para la siguiente clase. I'm just relaying some groundwork right now. It's going to we're doing arts and crafts today. So those are our 4 quadrants. Entonces estos son nuestros 4 cuadrantes. And then the other thing that I wanted to oh yeah. Okay. Now there were these triangles that you learned about, I promise you, in geometry, and then Aquí están, bueno, aquí van a estar estos triángulos que les prometí en geometría. had no idea what they were talking about. Y Is that too old? sinceramente no tenía idea de lo que estaban hablando. Okay. There were special right triangles. Fueron triángulos rectángulos especiales. Okay. So let's talk about 2 special right triangles. Hablemos acerca de 2 triángulos rectángulos muy especiales. And I want room over here. So I'm going to pre-write what we're going to do over here so I know I have enough room. Entonces hacer un espacio aquí para estar seguro de que hay suficiente espacio. So what we're going to do is we're going to do so we're going to do 0, 0, 30, pi over 6. Lo que vamos a hacer es 0, 0, 30 pi sobre 6. 45 pi over 4. 45 pi sobre 4. 60 pi over 3. 60 pi sobre 3. And 90 pi over 2. Y 90 pi sobre 2.
right, we're going to do sine, Entonces vamos a hacer el seno, coseno cosine, and tangent. y tangente. Okay, so I just want this to have like a section. Entonces quiero que tenga esto como una sección. Ugh, did you see that? Look at that wiggle. Gross. Bien, esta línea chueca. Okay. Está bien. So special right triangles. Ya, estos son los triángulos rectángulos especiales. So this is a geometry review Este es un repaso de geometría. that you totally forgot. Y yo sé que lo han olvidado completamente. I just know this. I know this is a fact. Yo sé que eso es un hecho. Okay, so let's say I have a square. Entonces digamos que tengo un cuadrado. This is me just sketching. Don't, you know. Esto soy yo solamente haciendo un sketch. One special right triangle is if I Un triángulo rectángulo especial es que solamente only have half of the square. es cuando solamente tengo la mitad de un cuadrado. Okay. In this case, these are both the same angle. En este caso, estos dos son el mismo ángulo. These are both 45 degrees because it's Estos dos, cada uno son 45 grados cada uno, porque es la mitad de 90 grados. half of the 90 degrees that makes up that corner. Let's just say that Digamos que these are both 1. It doesn't matter. They could be both. estos dos, cada uno es uno. Y eso no importa, podría ser 30, 30. They could both be a weird number, puede ser cualquier número raro, but we're just going to pretend like they're both 1. pero pensemos que solo es uno cada lado. You know, a while ago I had sticky notes here. Solo hace poquito tenía post-its aquí. There they are. I see them. Okay, good. We know Pythagorean theorem by now. Sabemos el teorema de Pitágoras en este momento, entonces Let's do it. hagámoslo. If I do 1 squared plus 1 squared, I'll Si hago 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, get the hypotenuse squared. voy a Well, 1 and 1 obtener la hipotenusa al cuadrado. is just 1 squared and 1 squared are both 1. Entonces vemos que el 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, los dos son 1. So this is 2 equals the hypotenuse squared. Entonces 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado. So if I square root that, Si hago la raíz cuadrada, yuck, the hypotenuse is the square root of 2. entonces la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. That was Pythagorean theorem I just did. Ese es el teorema de Pitágoras que acabo de hacer. Okay. All right. The other special right triangle is El otro triángulo rectángulo especial if I have an equilateral triangle. es cuando tengo un triángulo equilátero. But I only want half of it. Pero solo quiero la mitad de ese triángulo equilátero. Okay. So if that's the case, that's 90 degrees. Entonces, dado This el is 60 caso, degrees.
Esto sería 90 grados. Esto serían 60 grados. And this is 30 degrees. Esto sería 30 grados. Because triangles add up to 180. So Porque los triángulos, sus ángulos, la suma de sus ángulos es 180. each angle is 60. Cada uno de estos ángulos son 60. And this top one's 30. Y los ángulos de arriba son 30. Why am I telling you all this? ¿Para qué les estoy diciendo todo esto? I promise I'll tell you why in a second. Les voy a decir por qué en un segundo. All right, let's just say that this side is 1 long. Let's just say. Digamos que este lado es solamente uno. Vamos a decirlo así. Well, if this side's 1 long and all Este lado es uno these sides are the same length, this would y todos los lados son del mismo largo. be 2 long. Esos serían dos. Este tendría 2 de largo. And I do Pythagorean theorem again. Y vuelvo a hacer mi teorema de Pitágoras de nuevo. 1 squared plus my height squared. 1 al cuadrado más lo que es la altura al cuadrado es igual a Equals 2 squared. Well, 2 that's al cuadrado. 1 plus h squared equals 4. Entonces sería 1 más h al cuadrado es igual a 4. Minus 1, h squared equals 3. Entonces si le quito 1 para que me quede la altura sería 4 menos 1 es igual a 3. So that height is the square root of 3. Entonces la altura es la raíz cuadrada de 3. Promise there's a point. Les prometo que hay una razón. I pinky promise. Una promesa de meñique. All right, so those are my 2 special right triangles. All right, now. Estos son 2 triángulos rectángulos especiales. Let's just say Digamos que that I'm over here on my unit circle. aquí estoy en mi unidad de círculo. I don't want to draw on this. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. No quiero dibujar encima de esto. Aquí está muy bien. I didn't tell you I was going to use orange. I didn't know I was going to use orange. No les dije que usa naranja. Usa naranja. Let's just say I'm over here in my unit circle. Digamos que estoy aquí en mi unidad de círculo. And I want to find sine at 45 degrees. Y quiero encontrar el seno de 45 grados. Well, if I draw that triangle, oof, that should be straight down. If I draw this triangle out, it's this one. Si dibujo este triángulo es este. Está aquí. Because it's 45 degrees, right? Porque son 45 grados. Okay. So sine at 45 degrees, if I'm standing at the center, would be 1 over root 2. Si estoy en el centro, podría ser 1 sobre la raíz de 2. ¿Ok? We don't like square roots on the bottom. No nos gustan las raíces cuadradas en la parte de abajo. So what we have is we have 1 over root 2. Entonces aquí tenemos 1 sobre la raíz de 2. If you ask a yellow calculator nicely, it'll tell you that that's root 2 over 2. All they're doing is multiplying top and bottom by root 2. Entonces si tiene calculadora amarilla les va a decir que es la raíz de 2 sobre 2. And then root 2 times root 2 is positive 2. Y luego la raíz de 2 veces por la raíz de 2 es
2 positivo. Don't worry about it. No se preocupen por eso. This sign is root 2 over 2. Este You should probably signo make this sería la raíz de 2 sobre 2. box now. Wait, let me finish explaining what it is. Porque déjenme explicarles, déjenme terminar de explicarles qué es esto. These are my angles. Estos son mis ángulos. So this is degree. Estos son ángulos. And that's rad. Y esto es I don't know rad. why I have extra space on the bottom. It's fine. No sé por qué tengo espacio extra abajo, pero está bien. Okay. Let's do cosine at the same place. Vamos a hacer el coseno en el mismo lugar. Well, cosine at the same place will also be 1. El coseno en el mismo, el coseno en el mismo lugar va a ser también 1 over root 2. 1 sobre la raíz de 2. That's the same thing again. Es lo mismo, otra vez. Root 2 over 2. La raíz de 2 sobre 2. I'm going to start doing them sideways so I can fit Hacerlo esto al lado de manera que pueda hacerlo caber everything. todo. Is that going to bother me? Yes. Is it okay? Que me molesta un poco, está bien. Y está bien, bueno, está bien. Sure. All right. I can also do the exact same thing Puedo hacer exactamente lo mismo at the 30 degree or the 60 degree. después de los 30 grados o los 60 grados. I haven't used this pen yet. No sé de esta pluma todavía. This is this tall, skinny triangle down here. Este es 30 degrees. Largo y delgado triángulo de 30 grados que está aquí abajo. So if I'm at 30 degrees, you can't see everything. Sí, estoy a los 30 grados. No me puedo verlo todo. If I'm at 30 degrees, sine at 30 degrees Sí, estoy a los 30 grados. El seno a 30 grados when I'm standing here is 1 over 2. sería 1 sobre 2. Easy. Facilito. Cosine at 30 degrees is El coseno a los 30 grados es root 3 over 2. la raíz de 3 sobre 2. Okay, that's fine. Whatever. Está bien. O sea, Okay, let's switch it. Let's go to 60. So I'm standing aquí vamos a cambiar. Vámonos a los 60. here now at 60. Vamos aquí al seno de 60, Sine is root 3 over 2. que sería la raíz de 3 sobre 2. And cosine is 1 over 2. Y el coseno sería 1 sobre 2. Okay, we're doing good so far. Ok, lo estamos haciendo bien. Now I just want to point this out because people miss this and it's really cool. Ok, me voy a remarcar esto porque muchos pierden este punto y es muy, muy chido. It goes 1, 2, 3. Entonces See that? aquí va de 1, 2 y 3. Counts up. Sine does 1, 2, Esto va subiendo como 1, 2, 3. 3. Cosine does the opposite. 3, 2, 1. Cool. Coseno hace lo contrario. 3, 2, 1. Padrísimo. Okay, let's talk about tangent.
Hablamos acerca de la tangente. So remember SOHCAHTOA, Entonces, recuerden con lo que es SOHCAHTOA, which I've been using this whole time and didn't que estás usando todo este tiempo y no hice ninguna referencia. reference. So sine is opposite of hypotenuse. Entonces, n es el opuesto sobre la hipotenusa, Cosine is adjacent over hypotenuse. Tangent coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, is opposite over adjacent. So la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente tangent at 45 de 45 is es 1 over 1, 1 entre 1. which is 1. Entonces sería 1. Cool. Okay. Tangent at 30 La tangente a los 30 grados is 1 over root 3. es 1 sobre la raíz de 3. We don't really like to write 1 over root 3. Nos gusta realmente escribir un 1 sobre la raíz de 3. So we write root 3 over 3. Entonces vamos a escribir la raíz de 3 sobre 3. Same thing, same reason as the root 2 over 2. La misma cosa, la misma razón como la raíz de 2 sobre 2. Okay, tangent at 60 is just Que la tangente de 60 es solamente 1/2. un medio. No, it's root 3 over 1, which No, entonces es la raíz de 3 sobre 1, is root 3. lo cual es 3, la raíz de 3. Cosine was 1/2. I did that wrong. Coseno es era el de el medio. Eso lo hice mal. Okay, now we have to talk about 0 and 90. Ahora quiero hablar acerca del 0 y del 90. Okay. Remember when I said that this is like a graph? ¿Se acuerdan cuando les dije que esta era una como gráfica? Well, these points on the graph Estos puntos a la gráfica are 1, 0 son 1, 0 and 0, 1. y 0, 1. Right? It's like a straight line and a flat line. Es como una línea recta y una línea delgada, una línea acostada. So what we do is sine at 0 degrees. Entonces lo que hacemos es 1 a los 0 grados. If this is the point 1, 0, Si este es el punto 1, 0, sine is the y value. el seno es el valor de y. And that works for all of these, by the way. It's pretty cool. Y esto es bueno para todos esto, lo cual es bastante, bastante bueno. So 0, 1, 1, 0. Entonces esto es 0, 1, 1, 0. Okay. Did you notice that tangent, if I do like sine divided by cosine, I get... ¿Se han dado cuenta que la tangente si hago seno dividido por el coseno, tangent? obtengo la tangente, la raíz de la tangente? Root 3 over 2 divided by 1. La raíz de 3 sobre 2 a 1 Root 3. es la raíz de 3 por un medio. 1/2 divided by root 3 over 2 is root 3 over 3. I can do the Que 2 veces la raíz de 3 sobre 2 es la raíz de 3 sobre 3. same thing here. Puedo hacer lo mismo aquí. 0 divided by 1. Hago el 0 dividido por 1 That's 0. y este es 0. If I do 1 divided by 0, Si hago 1 dividido por 0, that's undefined. eso es indefinido. So I'm going to turn this. I'm so sorry. That's clearly why I left.
Esa es la razón por la que yo dejé extra space. If you were un pequeño espacio. smart and didn't leave the extra space, it's okay. Just write Si no dejaron un espacio extra, está bien. undefined. Solamente escriben un indefinido. All right. Once again, Aquí vamos de nuevo. this is confusing. I really don't want you to stress about it. Si esto es un poquito confuso, no quiero que se me preocupen. This took me so many years to actually understand. I didn't have any notes in front of me to Esto me tomó muchísimos años para entenderlo. No tuve ninguna notas enfrente de mí do this. I para just hacer had my esto. PowerPoint Solo tuve mi PowerPoint de Lake that has the circle going around it. que tiene círculo alrededor, moviéndose alrededor. Or the segments. But I just know this stuff Pero now. los segmentos, pero no sé todo esto, But I'm 30. I've been doing math for a while. pero tengo 30 años y esto lo he hecho por un cierto tiempo. So all I really want you to have at this point Pero solo todo lo que quiero que tengan en este momento es is a reference guide una guía de referencia of a circle with the degrees and radians del círculo con los grados y los radianes that match. que puedan equipararse, Your sine and cosine and tangent for the coseno, coseno y tangente first quadrant. para el primer cuadrante. By the way, this is quadrant 1. Por cierto, este es cuadrante 1. Right? This is quadrant 1. And maybe I'll just color code these triangles to show you why they're up there on the graph. Y nada más voy a hacer color coding o voy a hacer un código de color para mostrarles por qué están en la gráfica. Okay. So I'm going to put up a file Voy a poner un archivo just to show me that you have this because I need to check in with you somehow. para asegurarme que tengan esto, porque necesito checar esto con ustedes And I kind of want to see all your cool art. y yo quiero ver todo su arte maravilloso. Doodle on this, do whatever you want. But I also don't want to give you homework for this because it's just No, pero quiero pues que puedan hacer esto, hacer como un poco de arte, pero no quiero que darles tarea acerca de esto, referencing, and I don't porque esto solo es una referencia really need to. I don't need you to prove to me that you can reference a piece of paper. y no necesito que me den pruebas de esta referencia en esta hoja de papel. So your only homework this week is to upload a picture of this so I can make sure you did it. La única tarea que les voy a pedir para esto es que nada más le tomen una fotografía a la hoja que acaban de hacer y la suban. Okay. Hopefully that gives you a little bit of a breather. And hopefully that lets you go back and fix any homework. Some of you are emailing me like it was a really rough. Entonces espero que sea como un respiro para ustedes y yo sé que ustedes me han mandado emails eh, un poquito así como si estuvieran estresados Couple of weeks to start, but I want to get back on the train. This is a great week for you to get. y se han sido como 2 semanas un poquito
pesadas, pero quiero que volvamos otra vez a encarrilarnos. Y esta es una gran semana para ustedes, Caught up all the way. para ponerse al corriente de todo, ¿ok? Okay, go make sure you have everything done. Ok, entonces asegúrense de que tienen todo. Because all the stuff we're doing is going to be, like from here on out, it's going to refresh itself. All right. We're going to add to Que todo lo que hagamos va a ser como volver a comenzar y vamos a agregar, this next week just like one little tiny thing. But overall, what vamos a agregar esto la siguiente semana y nada más vamos a agregarle algo más, algo pequeñito, pero sobre todo you should recognize are lo que deben de reconocer um, degrees in radians son los grados y en radianes that match, que se pueden igualar and then kind of how I got this information. y cómo es que obtuve esta información que usé. I used SOHCAHTOA with 2 Usé el Socotoba para estos dos triángulos. triangles. Okay. I hope that you have a fabulous day or week Espero que tengan un día fabuloso or month. All o semana o mes things. o todo junto. Fabulous. Be fabulous. You are already. It's Sean fabulosos, yo sé que son fabulosos. fine. And I'll see you next week. Oh, I have big news. Y nos vemos la siguiente semana, pero ahorita me estoy acordando que tengo grandes noticias. Where's my face? There it is. I have big news. I've been doing Corvid courses, which is like He hecho cursos corporativos doing taxes, insurance, health insurance, que son como hacer mis impuestos, hacer lo que es mi seguro de salud, calling the doctor, llamando al doctor, all the stuff that you asked me about in class. I've been doing todo lo que me han preguntado en clase lo he estado that, haciendo and I'm kind of running out of ideas. So what y se me están acabando las ideas. I'm doing now is in that time slot, which is when Lo que estoy haciendo está en ese espacio de tiempo que es los Wednesdays miércoles at 11. a las 11. I'm going to be live streaming my notes Voy a estar compartiendo mis notas en vivo from here on out. So eh, de aquí de aquí. this is posted on Monday. Entonces esto se va a poner en el lunes. If you want to join me at 11 in 2 days, Si quieren, si quieren encontrarme a las 11 en 2 días on this channel, en este canal, I'm going to be live streaming my next notes. voy a transmitir en vivo mis siguientes notas. So join me, ask me your questions, please. Entonces, vengan y véanme, por favor. Mándenme sus preguntas, por favor. If not, it'll just be like me recording, so it'll be the Si no, sería solamente que yo grabándome, exact same. It just would be nice to have the little question box on the side, so that way, if you're stuck, you can ask me. pero sería bueno que tuvieran preguntas durante la presentación en vivo y que me puedan preguntar en vivo. I might go too fast, Puede ser que vaya muy rápido, because sometimes I do that thing where I say pause and go away and come back, and I porque a veces hago esto de que pausen y que vuelvan otra vez, y luego que can't regresen. do that live. But Y eso no lo puedo hacer en vivo, pero we'll figure it out as we go. So lo sabré
Y en cuanto vayamos en marcha, Please join me. Be nice por to favor, júntese conmigo. see ya, even if it's just me seeing myself. Después, me da gusto verlos, aunque sea nada más verme yo misma. Okay, that's it. Have a great day. Bye. Ok, tengan un bonito día. Adiós, bye. Bye.